¿Qué sonido hace la confianza cuando se convierte en arrogancia? En el Hayward Field de Eugene, Oregón, el 18 de agosto de 2024, sonaba como el rugido ensordecedor de 50,000 personas que no esperaban una competencia, sino una coronación. No era solo un estadio, era Tracktown, USA, la meca del atletismo estadounidense, una catedral de tartán rojo construida sobre un cimiento de patriotismo y poderío corporativo. Era la final del relevo 4x100 metros del Campeonato Mundial, el evento más explosivo y de mayor riesgo del atletismo, y el aire vibraba con una electricidad arrogante. El equipo de Estados Unidos, un cuarteto de superestrellas individuales cuyos contratos de patrocinio con Nike superaban el presupuesto de la Federación Mexicana entera, no eran atletas, eran celebridades. Cada uno de sus movimientos en la pista de calentamiento era seguido por un ejército de cámaras, cada estiramiento analizado por un séquito de científicos del deporte. Su presencia era un espectáculo de poder, una declaración de que la victoria no era una posibilidad, sino un derecho de nacimiento. Y en medio de este circo de opulencia y confianza desbordante, el equipo mexicano era una anomalía, un susurro en medio de un grito. Eran la sorpresa del torneo. 4 mujeres que habían llegado a la final contra todo pronóstico, y en particular las 2 que cerrarían el relevo, las gemelas Valenzuela, a quienes un periodista había apodado las Gacelas de Sonora, eran un enigma que el mundo del atletismo, tan obsesionado con los datos, no sabía cómo descifrar. El contraste entre los 2 equipos era una colisión de universos. El equipo estadounidense era una colección de talentos individuales supremos, cada corredora una campeona por derecho propio. Su estrategia era simple, que cada una corriera su tramo más rápido que su oponente directa. No necesitaban una química perfecta. Confiaban en que su abrumadora superioridad individual sería suficiente. Su líder, la corredora ancla que correría la última y gloriosa recta final, era Jasmine "The Jet" Carter, de 24 años, la mujer más rápida del planeta, la cara de Nike, una diosa del sprint cuya sonrisa valía millones y cuya velocidad era un arma de destrucción masiva. Su confianza no era actuada, era el resultado inevitable de una vida sin derrotas significativas. Y al otro lado estaban las gemelas Valenzuela, Luna y Sol, de 20 años, de un pequeño y polvoriento pueblo en el desierto de Sonora. Eran delgadas, fibrosas, sus cuerpos no esculpidos en gimnasios de alta tecnología, sino forjados corriendo en pistas de tierra bajo un sol implacable. Luna, que correría la tercera posta, la curva crucial, era la más cerebral, su rostro siempre en una máscara de concentración, cada uno de sus movimientos técnicamente impecables. Sol, la ancla, la que se enfrentaría a Jasmine Carter, era diferente. En sus ojos no había cálculo, sino un fuego salvaje, una pasión indomable que parecía decir que preferiría que sus pulmones estallaran antes que ser derrotada. Su ventaja competitiva no residía en sus tiempos individuales, aunque eran rápidas, residía en algo mucho más profundo, algo casi místico, su conexión simbiótica. Habían corrido juntas desde que tenían memoria, en una pista de tierra que ellas y su padre habían trazado con cal en las afueras de su pueblo. Habían practicado el pase de estafeta, la maniobra más crítica y peligrosa del relevo, no miles, sino millones de veces. Y en ese proceso habían desarrollado una técnica que desafiaba la lógica del entrenamiento moderno. No dependían de las marcas visuales en la pista que usan todos los demás equipos para sincronizar el pase. Su técnica se basaba en el sonido, en el ritmo de sus zancadas, en una cadencia compartida que solo ellas podían sentir, una sincronización tan perfecta, tan instintiva, que podían ejecutar el pase a máxima velocidad, sin mirarse, sin una señal verbal. Lo llamaban el relevo ciego. Era su secreto, su arte, su única oportunidad de competir contra los dioses. Pero ¿podría un secreto forjado en el polvo del desierto de Sonora sobrevivir bajo las luces cegadoras de Tracktown, USA? La confrontación de filosofías se hizo inevitable en la zona mixta justo antes de la final.
Las cámaras y los micrófonos rodeaban a Jasmine Carter. Un periodista de una cadena internacional, intrigado por la historia de las gemelas, le hizo la pregunta que encendería la chispa. Jasmine, se ha hablado mucho del pase casi telepático. De las gemelas Valenzuela, ¿crees que esa conexión especial puede ser un factor en la final? Jasmine se rió, una risa corta y segura. Se ajustó una de sus zapatillas Nike de prototipo, un calzado con tecnología de punta que valía más que todo el equipo de la delegación mexicana. Es una historia bonita, dijo, su voz goteando una condescendencia amable. Me encantan las historias bonitas. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Pero aquí, en la pista, la telepatía no te da un récord mundial. La técnica perfecta, el análisis de video y la velocidad pura, sí. Veremos qué pasa cuando sientan mi presión en la recta final. No hay truco que pueda vencer a la velocidad. Sus palabras, aunque no maliciosas, fueron un desafío directo, un descarte total de la esencia misma de la ventaja de las gemelas. Reducía su conexión, su arte, a un simple truco, una curiosidad folclórica que se desmoronaría frente a la ciencia y la potencia del sistema estadounidense. Las palabras de Inoneye Jasmine fueron transmitidas en las pantallas del estadio y llegaron a los oídos de las gemelas mientras realizaban su último calentamiento. No reaccionaron con ira, intercambiaron una sola mirada, una comunicación silenciosa que contenía una vida de entendimiento compartido. En esa mirada no había miedo, había una confirmación, la confirmación de que el mundo no entendía su lenguaje, su conexión, y una resolución fría de mostrárselo. Su motivación, sin embargo, iba mucho más allá de demostrarle a Jasmine que estaba equivocada. Corrían con el peso de una comunidad sobre sus hombros. El modesto programa de atletismo de su pueblo, el que les había dado su comienzo, estaba a punto de desaparecer. El gobierno local, citando recortes presupuestarios, había eliminado todos los fondos. La pista de tierra donde entrenaban decenas de niños, soñando con seguir sus pasos, iba a ser abandonada, a convertirse en un terreno baldío. El premio en metálico del campeonato mundial, unos $80,000, junto con la visibilidad que una victoria les daría, era su única y desesperada oportunidad de atraer patrocinadores privados y salvar ese pequeño semillero de sueños. No corrían por una medalla de oro, corrían por el futuro de la próxima generación, por el derecho de otros niños a soñar, como ellas lo habían hecho. La pistola de salida sonó, una explosión que liberó una energía atómica. La carrera de 4x100 metros es un huracán de 40 segundos, un caos de una belleza brutal. Las dos primeras, corredoras de ambos equipos, eran un calco. Potencia, velocidad, técnica. Las primeras dos postas fueron un borrón de movimiento, con ambos equipos corriendo casi en perfecta sincronía. Las dos primeras corredoras mexicanas, sabiendo que tenían que entregar la estafeta en una buena posición, corrieron la carrera de sus vidas, manteniéndose increíblemente cerca del poderoso equipo estadounidense. El estadio rugía, sorprendido por la tenacidad de las mexicanas, y entonces llegó la tercera posta, la curva, el momento que a menudo decide la carrera. Era Luna Valenzuela, la técnica, la estratega, contra la tercera corredora de Estados Unidos, una campeona universitaria con una zancada poderosa. Luna corrió la curva de su vida. Su técnica era impecable, sus pasos cortos y rápidos, manteniendo la velocidad en el peralte. Pero la estadounidense era, simple y llanamente, más fuerte. A medida que salían de la curva y entraban en la recta que llevaba a la última zona de transferencia, la estadounidense había logrado abrir una brecha. No era grande, pero en una carrera de esta magnitud era un abismo, casi 2 metros. La victoria estadounidense, que había estado momentáneamente en duda, ahora parecía sellada. Jasmine, The Jet, Carter, ya estaba en sus tacos de salida, esperando recibir la estafeta con una ventaja que le permitiría una última recta triunfal y sin presión. El plan de las estadounidenses estaba funcionando a la perfección. Su superioridad individual se estaba imponiendo. El público de Hayward Field se puso de pie, anticipando la coronación de sus heroínas.
El conflicto externo era abrumador. El rugido de la multitud a favor de Estados Unidos era un muro de sonido. La presión de la final del campeonato mundial era un peso que podía aplastar a los atletas más experimentados. Y al final de la recta esperaba Jasmine Carter, la mujer más rápida del mundo, un depredador listo para dar el golpe de gracia. Pero el conflicto más grande, el que realmente importaba, era interno. Era el momento de la verdad para el relevo ciego. Años de práctica, una vida de confianza, todo se reducía a esta fracción de segundo. Luna, corriendo a máxima velocidad, tenía que confiar en que Sol saldría en el momento exacto. Y Sol, en los tacos de salida, tenía que confiar ciegamente en el ritmo de su hermana, un ritmo que no podía ver, pero que podía sentir en cada fibra de su ser. Un error de cálculo de una décima de segundo, un titubeo, una duda, y todo habría terminado. Sería una descalificación por pasar la estafeta fuera de la zona o una pérdida de tiempo fatal que haría imposible la remontada. Y entonces, en el caos de la velocidad y el ruido, dos universos de técnica colisionaron. La tercera corredora de Estados Unidos se acercó a Jasmine. Ejecutaron un pase de estafeta estándar, el que se enseña en todos los manuales. Seguro, técnico, eficiente. Pero requería una cosa. La corredora que recibe, Jasmine, tuvo que girar ligeramente la cabeza para ver la estafeta, y la corredora que la entregaba tuvo que desacelerar una fracción para asegurar el pase. Era un pase de libro de texto. Un pase que les costó una centésima de segundo. Y en el 4x100, una centésima de segundo es una vida. Al mismo tiempo, en el carril de al lado se desató la magia. Sol Valenzuela, la ancla mexicana, explotó desde los tacos de salida, pero no miró hacia atrás. Su cabeza y sus ojos estaban fijos en la línea de meta, su brazo extendido hacia atrás como un ancla, ciega. Corría a máxima velocidad, confiando, creyendo. Luna, que venía como un tren de carga, no gritó una señal, no necesitaba hacerlo. Sus mentes, sus cuerpos, estaban sincronizados por un ritmo invisible. En el instante matemático perfecto, en el corazón de la zona de transferencia, Luna, sin disminuir la velocidad, deslizó la estafeta en la mano extendida de Sol. El pase fue un relámpago, un truco de magia ejecutado a una velocidad que desafiaba la lógica y la seguridad. Se habían pasado la estafeta sin siquiera mirarse. Habían ejecutado el relevo ciego. El resultado de ese pase perfecto fue un terremoto en la pista. Sol Valenzuela, que debería haber recibido la estafeta 2 metros por detrás, la recibió, gracias a la velocidad de la transferencia, medio metro por delante de Jasmine Carter, la superestrella estadounidense, que esperaba recibir con una ventaja cómoda para un paseo triunfal, se encontró de repente por detrás. El shock en su rostro fue visible por una fracción de segundo. Por primera vez en la carrera, por primera vez quizás en años, sintió la presión. La recta final, que debía ser su coronación, se convirtió en una batalla desesperada. El rugido de la multitud se transformó de una celebración a un grito de pánico y asombro. Jasmine, la mujer más rápida del mundo, estaba en una pelea, pero Sol, impulsada por la adrenalina de la ejecución perfecta de su plan, por la furia de haber sido subestimada, por la esperanza de su comunidad, corrió los 100 metros más rápidos de su vida. Jasmine, con su zancada poderosa, comenzó a recortar la distancia, pero era demasiado tarde. El relevo ciego les había dado la ventaja que necesitaban. Sol se inclinó sobre la línea de meta. Un paso, solo un paso, por delante de Jasmine Carter. Silencio. Y luego, el marcador lo confirmó. México, campeón del mundo. Desde tu rincón del mundo, seguro que has sido testigo de cómo la confianza ciega en alguien puede crear un milagro. Me encantaría saber desde qué ciudad estás, celebrando esta victoria imposible. Compártelo en los comentarios. Para comprender la génesis del relevo ciego, hay que viajar al desierto de Sonora, a un pueblo llamado Magdalena de Quino. Allí, el tiempo se mueve a un ritmo diferente, marcado por el sol abrasador y las raras pero torrenciales lluvias de verano.
Luna y Sol Valenzuela no crecieron con pistas de tartán sintético. Su mundo era una pista de tierra y grava, de 400 metros de circunferencia imperfecta, que su padre y otros miembros de la comunidad habían trazado y mantenían con sus propias manos. Su padre, un excorredor de 400 metros que nunca tuvo los recursos para perseguir su propio sueño olímpico, volcó toda su pasión y conocimiento en sus hijas. No tenía acceso a la biomecánica ni al análisis de video. Tenía algo más fundamental, una comprensión intuitiva del ritmo y la conexión. Fue él quien notó por primera vez la extraña simbiosis de sus hijas. Cuando corrían juntas, no solo corrían en paralelo, corrían como un solo ser, sus zancadas cayendo en una sincronía casi perfecta, como si un solo corazón estuviera bombeando la sangre para ambos cuerpos. El relevo ciego no nació como una estrategia, sino como un juego. Para hacer más divertidos los monótonos entrenamientos de relevos, su padre las desafiaba a pasar la estafeta con los ojos cerrados, dependiendo únicamente del sonido de los pasos de la otra. Al principio, fallaban estrepitosamente. La estafeta caía, chocaban, se frustraban, pero poco a poco, sus otros sentidos comenzaron a agudizarse. Empezaron a sentir el ritmo de la otra a través de la vibración del suelo. Podían discernir la velocidad de la otra por la cadencia y la fuerza del sonido de sus zancadas. Lo que comenzó como un juego se convirtió en una obsesión. Descubrieron que al no tener que mirar hacia atrás, la corredora que recibía la estafeta podía explotar desde los tacos de salida mucho antes y a una velocidad mucho mayor. Y la corredora que la entregaba no necesitaba desacelerar para asegurar el pase visual. Estaban, sin saberlo, desarrollando una técnica que maximizaba la velocidad en la zona de transferencia, el punto más crítico de la carrera. Era una técnica basada no en la vista, sino en la fe. Su motivación iba más allá de la perfección técnica. La pista de tierra de Magdalena era más que un lugar para entrenar. Era el corazón de la comunidad. Era el único lugar seguro y estructurado donde los niños del pueblo podían ir después de la escuela. El programa de atletismo, dirigido por el padre de las gemelas de forma voluntaria, era un refugio contra los peligros de la calle, una escuela de disciplina, resiliencia y esperanza. Pero la política y la indiferencia amenazaban con destruirlo. El gobierno municipal, alegando falta de fondos, anunció que dejaría de mantener la pista y eliminaría el pequeño subsidio para el transporte de los niños a las competencias estatales. Para la comunidad fue un golpe devastador. Las gemelas, que ya eran campeonas nacionales, vieron en su talento una responsabilidad. Su éxito ya no era personal. Se convirtió en la única esperanza para salvar el programa. Sabían que una victoria en el escenario mundial, una hazaña que ningún relevo mexicano había logrado jamás, atraería la atención y los patrocinadores necesarios para hacer que el programa fuera autosuficiente. Cada vez que practicaban el relevo ciego, no solo estaban perfeccionando una técnica, estaban tejiendo una red de seguridad para los sueños de decenas de niños. Historias como esta nos recuerdan que el deporte puede ser mucho más que una competencia. Puede ser una herramienta para la salvación de una comunidad. Si crees en el poder de los atletas para inspirar y proteger a su gente, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos podemos dar voz a estas luchas que a menudo permanecen invisibles. El camino hacia el campeonato mundial fue una odisea de ingenio y sacrificio. Sin el apoyo de una federación rica, tuvieron que ser creativas. La comunidad entera se unió a su causa. Las madres organizaban ventas de comida, los comerciantes locales patrocinaban sus zapatillas, y un mecánico del pueblo se ofreció a ser el ingeniero del equipo, modificando sus tacos de salida y estudiando videos de sus rivales en una vieja computadora portátil. Su viaje a Eugene, Oregón, fue financiado en gran parte por una campaña de recaudación de fondos en línea que se hizo viral en México. Llegaron a Tracktown no como un equipo profesional, sino como las embajadoras de un pueblo entero, llevando consigo no solo sus esperanzas, sino también sus donaciones de 100 pesos. Esta conexión profunda con su origen les dio una perspectiva y una fuerza que los equipos corporativos no podían entender.
No corrían para cumplir un contrato, corrían para honrar una fe. El contraste con Jasmine Carter y el equipo estadounidense era total. Jasmine había sido identificada como un prodigio a los 12 años y había entrado en el sistema de desarrollo de élite de Nike. Su vida había sido una trayectoria cuidadosamente planificada hacia la grandeza, los mejores entrenadores, la nutrición más avanzada, la tecnología de vanguardia. Para ella, el éxito era el resultado lógico de un sistema perfecto aplicado a un talento superior. No podía concebir que una técnica desarrollada en una pista de tierra, basada en el sonido y la conexión, pudiera ser algo más que una anécdota sentimental. Su arrogancia no era maliciosa, era la ceguera de alguien que nunca ha tenido que mirar más allá de la perfección de su propio reflejo. Creía en la ciencia del deporte, en los datos, en las repeticiones cronometradas. El relevo ciego de las mexicanas era para ella el equivalente atlético de la homeopatía, una creencia sin base científica, destinada a fallar frente a la medicina real de la velocidad pura. El conflicto interno para las gemelas durante el campeonato fue inmenso. A medida que avanzaban en las rondas clasificatorias, la presión aumentaba. Los expertos y comentaristas elogiaban su velocidad, pero siempre con una nota de escepticismo sobre su inusual técnica de relevo. Es arriesgado, decían. Funciona contra equipos menores, pero en la final, contra la precisión de los estadounidenses, es una receta para el desastre. Estas voces de duda se filtraban y a veces, en la quietud de la noche, se preguntaban si los expertos tenían razón. ¿Estaban siendo valientes o simplemente temerarias? ¿Era su conexión una ventaja real o una vulnerabilidad que aún no había sido expuesta? Luna, la más cerebral, a veces se sentía abrumada por la responsabilidad. Sabía que la ejecución del pase dependía de su precisión milimétrica. Un solo paso en falso, una ligera vacilación, y la carrera de su hermana y el sueño de su comunidad terminarían. Sol, por su parte, luchaba contra su propia naturaleza impulsiva. Su papel requería una fe ciega, una confianza absoluta en que su hermana estaría allí, en el lugar exacto, en el momento exacto. Tenía que luchar contra el instinto de mirar, de asegurarse. Tenía que correr hacia la oscuridad, con el brazo extendido, esperando que la mano de su hermana encontrara la suya. La dinámica entre las dos primeras corredoras mexicanas, a menudo olvidadas en la historia de las gemelas, fue crucial. Eran dos veteranas, corredoras sólidas pero no espectaculares. Su trabajo no era ganar sus postas, sino limitar el daño, mantenerse lo suficientemente cerca para que las gemelas tuvieran una oportunidad. Corrieron con una inteligencia y un coraje inmensos, sabiendo que eran las guardianas del secreto, las que debían preparar el escenario para el acto de magia final. Su sacrificio, su esfuerzo por cada centímetro, fue el cimiento sobre el que se construyó la victoria. Demostraron que en un relevo, cada eslabón de la cadena es vital, y que el éxito de las estrellas a menudo depende del trabajo silencioso y anónimo de quienes corren en las primeras postas. La entrevista de Jasmine Carter, aunque condescendiente, tuvo un efecto paradójico. En lugar de intimidarlas, las liberó. Solidificó su identidad como las underdogs, las rebeldes que venían a desafiar el orden establecido. Les dio un enemigo claro, no solo en la pista, sino en la filosofía. Ya no se trataba solo de ganar, se trataba de demostrar que existía otra forma de alcanzar la excelencia, una forma basada en la confianza y la conexión humana, no solo en la potencia y la tecnología. Las palabras de Jasmine, no hay truco que pueda vencer a la velocidad, se convirtieron en su mantra. Decidieron que no intentarían vencer a la velocidad con más velocidad, sino con una perfección que la velocidad por sí sola no podía igualar. En la cámara de llamadas, los minutos antes de la final, la tensión era casi física. Los equipos realizaban sus últimos rituales. Las estadounidenses escuchaban música en sus auriculares de última generación, aisladas en sus propias burbujas de concentración. Las mexicanas hicieron algo diferente. Se reunieron en un círculo cerrado, las cuatro. No hablaron. Simplemente pusieron sus manos en el centro, una sobre la otra,
y cerraron los ojos. Durante un minuto, respiraron juntas, sincronizando sus ritmos, convirtiéndose en un solo organismo. No estaban pidiendo una victoria, estaban renovando su pacto de confianza, estaban recordándose a sí mismas que, sin importar lo que pasara, correrían la una para la otra. Y así, cuando caminaron hacia la pista del Hayward Field, no eran 4 individuos. Eran un equipo en el sentido más profundo de la palabra. Llevaban consigo no solo sus propios sueños, sino los de un pequeño pueblo en el desierto de Sonora y una técnica secreta forjada en el polvo y la fe. Estaban a punto de enfrentarse al imperio, armadas solo con una estafeta y una conexión que el mundo no podía entender, y estaban listas para demostrar que a veces la confianza ciega puede ser la visión más clara de todas. El estruendo del Hayward Field era un océano de sonido, y en el centro de ese océano la carrera era un ballet de una violencia y una precisión extremas. Las primeras 2 postas fueron una guerra de centímetros. Las corredoras mexicanas, corriendo con el corazón en la mano, lograron lo que parecía imposible. Se mantuvieron a la par del formidable equipo estadounidense. Cada pase de estafeta, tanto el de México como el de EEU, fue limpio y eficiente. Al entrar en la segunda curva, la carrera estaba virtualmente empatada, una situación que nadie en el mundo del atletismo había predicho, y entonces la carrera llegó a su punto de inflexión, la tercera posta. Luna Valenzuela, la estratega, recibió la estafeta y se lanzó a la curva. Su oponente estadounidense, una campeona de la NCAA con una potencia descomunal, hizo lo mismo. Durante los primeros 50 metros de la curva, corrieron como si estuvieran atadas por un hilo invisible. Pero entonces, la fuerza bruta de la estadounidense comenzó a imponerse. Centímetro a centímetro, comenzó a abrir una brecha. Al salir de la curva y entrar en la recta final de su posta, la ventaja era clara. 1 metro, luego 1,5 metros, luego 2. La multitud estadounidense, que había estado conteniendo la respiración, rugió sintiendo que el orden natural del universo se estaba restaurando. La victoria, que había parecido momentáneamente en peligro, ahora parecía asegurada. Jasmine Carter, esperando en la última zona de transferencia, sonrió. Su predicción se estaba haciendo realidad. El momento de la verdad había llegado. La última transferencia, el punto donde las carreras se ganan y se pierden, donde los sueños se hacen realidad o se hacen añicos. En el carril 4, el equipo de Estados Unidos ejecutó un pase de manual. La tercera corredora, al entrar en la zona de transferencia, gritó «¡Mano!». Jasmine Carter, mirando hacia atrás, extendió su mano, y la estafeta fue transferida con una eficiencia pulida. Fue un buen pase, un pase seguro, un pase que les costó quizás 1/10 de segundo de velocidad, el precio estándar de la seguridad. Jasmine recibió la estafeta con una ventaja de 2 metros, un océano en una carrera de esta magnitud. La medalla de oro estaba en sus manos, pero en el carril 5 algo diferente estaba sucediendo, algo que desafiaba los manuales, la lógica y quizás incluso la física. Sol Valenzuela, en los tacos de salida, no esperó un grito, no miró hacia atrás. En el instante preciso en que su hermana Luna entró en la zona, Sol explotó hacia adelante a máxima velocidad, su brazo extendido hacia atrás en un acto de fe ciega. Este es el momento en que la confianza se convierte en velocidad, cuando una vida de conexión se traduce en una ventaja de oro. Si sientes la adrenalina de este instante, si crees en el poder de la fe ciega, te pido que te suscribas a nuestro canal. Sé testigo de cómo un secreto forjado en el desierto está a punto de sorprender al mundo. Luna, que venía a una velocidad endiablada, no disminuyó la marcha, no acortó su zancada, no gritó, confió en el ritmo, en la cadencia, en el sonido de sus pies y los de su hermana, en el corazón de la zona de transferencia, en una ventana de oportunidad que duró menos que un parpadeo, sus mundos se alinearon. Con un movimiento fluido y ascendente, deslizó la estafeta en la mano de Sol. El pase fue tan rápido, tan perfecto, tan silencioso, que fue casi invisible. No fue un pase,
Fue una transfusión de velocidad, de esperanza, de confianza. El relevo ciego había sido ejecutado a la perfección en el escenario más grande del mundo. El resultado fue un cambio sísmico en la dinámica de la carrera. Gracias a la velocidad del intercambio, Sol recibió la estafeta no 2 metros por detrás de Yasmín, sino medio metro por delante. La ventaja estadounidense se había evaporado, robada por un truco de magia, por un acto de fe. Yasmín Carter, la mujer más rápida del mundo, se encontró en una posición en 1901, la que no había estado en años, por detrás. El shock en su rostro fue palpable. Esperaba una carrera de celebración, una vuelta de honor. En su lugar, se encontró en una pelea de perros. Por primera vez, la presión estaba sobre ella. La recta final, los últimos 100 metros, se convirtió en un duelo épico. El rugido de la multitud se transformó de una celebración a un grito de desesperación y aliento. Yasmín, con su zancada larga y poderosa, comenzó a devorar la pista, intentando alcanzar a la gacela de Sonora que corría delante de ella. Pero Sol, impulsada por la ejecución perfecta de su plan, por la adrenalina de estar en cabeza, por la furia de haber sido subestimada, por la esperanza de su comunidad, corrió los 100 metros más rápidos de su vida. No estaba corriendo con sus piernas, estaba volando. La batalla fue titánica. Yasmín recortaba la distancia, pero Sol resistía. A falta de 20 metros, la diferencia era de apenas un susurro. Parecía que la velocidad pura de Yasmín finalmente se impondría. Pero Sol, sintiendo a su rival a su lado, hizo algo que solo los grandes campeones pueden hacer. Encontró otra velocidad. Se impulsó una última vez, su cuerpo inclinándose hacia adelante, cada fibra de su ser enfocada en la línea de meta. Y cruzó. Un paso, solo un paso por delante de Yasmín Carter. Durante un segundo, el estadio de Hayward Field, el corazón de Tracktown, USA, quedó en un silencio de absoluta incredulidad. 50.000 personas, en un instante, se quedaron sin palabras. Y luego el marcador electrónico parpadeó, confirmando lo imposible. Primero México, 39.85 segundos. Nuevo récord mundial. Segundo, Estados Unidos, 39.86 segundos. La cámara principal, en un acto de crueldad televisiva, se centró en el rostro de Yasmín Carter. Su expresión de confianza inquebrantable se había hecho añicos, reemplazada por una máscara de shock y desconcierto. Había sido vencida. La mujer más rápida del mundo, la superestrella de Nike, había sido derrotada en la recta final. Y no había sido vencida por una corredora más rápida. Había sido vencida por una conexión más profunda, por una confianza más perfecta, por un truco que resultó ser la técnica más sofisticada de todas. La telepatía, al parecer, sí podía darte un récord mundial. La celebración del equipo mexicano fue una explosión de alegría pura y sin adulterar. Las 4 corredoras se encontraron en la línea de meta, formando una montaña humana de lágrimas y gritos. Luna y Sol se abrazaron no como compañeras de equipo, sino como las 2 mitades de un mismo ser que acababan de lograr lo imposible. Habían defendido su arte, habían honrado a su comunidad, habían demostrado que su conexión no era una historia bonita, sino un arma letal. Mientras el equipo mexicano celebraba, Yasmín Carter se quedó sola en la pista, mirando el marcador, tratando de procesar la derrota. Su mundo, construido sobre la certeza de la superioridad individual, se había derrumbado. Había aprendido, de la manera más dura posible, que un relevo no es solo la suma de 4 velocidades individuales. Es una carrera de confianza. Y en esa carrera, el equipo con la conexión más profunda, con la fe más ciega, siempre tendrá la ventaja. El relevo ciego de las gacelas de Sonora no solo les había dado una medalla de oro, le había dado al mundo del atletismo una lección inolvidable sobre el verdadero significado del trabajo en equipo. La victoria de México y su nuevo récord mundial fueron la noticia principal de los campeonatos. El relevo ciego se convirtió en una leyenda instantánea, un tema de estudio y admiración para entrenadores y atletas de todo el mundo. Los programas de análisis deportivo desglosaron el pase de estafeta de las gemelas en cámara superlenta,
maravillados por la sincronización perfecta y el riesgo calculado. Lo que Jasmine Carter había llamado un truco fue aclamado como una innovación técnica revolucionaria, una fusión de instinto y práctica que representaba un nuevo horizonte en las carreras de relevos. La historia de las gacelas de Sonora trascendió el deporte. Se convirtió en una parábola sobre cómo la conexión humana, la confianza y la sabiduría ancestral podían superar la fuerza bruta y los recursos ilimitados. La atención mundial que generó su victoria tuvo un impacto inmediato y tangible en su comunidad. La historia de su lucha por salvar el programa de atletismo de su pueblo fue recogida por los medios de comunicación. La imagen de las campeonas mundiales que habían aprendido a correr en una pista de tierra conmovió a México y al mundo. Las donaciones comenzaron a llegar, pero las gemelas y su comunidad tomaron una decisión sorprendente. Rechazaron una lucrativa oferta de patrocinio de Nike, la misma compañía que respaldaba a sus rivales. En su lugar, se asociaron con un consorcio de pequeñas y medianas empresas de Sonora y de todo México. Con estos fondos, crearon la Fundación Gacelas, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar programas de atletismo en zonas rurales y desfavorecidas de todo el país. Su primer proyecto fue la renovación completa de la pista de Magdalena de Quino, que fue reconstruida con una superficie de tartán sintético de última generación y equipada con nuevos bloques de salida, vallas y material de entrenamiento. Su victoria no solo salvó un programa, inspiró a una nación. En un país a menudo dominado por el fútbol, el éxito de las gemelas provocó un auge en el interés por el atletismo. Niñas de todo México, especialmente de zonas rurales, veían en Luna y Sol un reflejo de sí mismas, una prueba de que no se necesitaba nacer en un centro de alto rendimiento para alcanzar la cima del mundo. La Fundación Gacelas no solo financió infraestructuras, sino que también creó un programa de mentores, donde las propias gemelas y otras atletas de élite viajaban a pueblos remotos para dar clínicas y compartir sus experiencias. Estaban construyendo un legado, asegurándose de que la próxima generación de gacelas tuviera las oportunidades que ellas casi no tuvieron. Lejos de la fama y el glamour, Luna y Sol se mantuvieron fieles a sus raíces. Siguieron viviendo y entrenando en Magdalena de Quino, convirtiéndose en el corazón de su comunidad renovada. Su humildad y su compromiso con su gente las hicieron aún más queridas que su medalla de oro. Se convirtieron en un símbolo de un nuevo tipo de campeón. Uno que mide el éxito no por los contratos que firma, sino por el impacto que tiene en su comunidad. Su historia demostró que la grandeza no es solo lo que se logra, sino lo que se da a cambio. La derrota tuvo un efecto inesperado en Jasmine Carter. Después de la conmoción inicial, mostró una madurez sorprendente. En entrevistas posteriores, admitió su admiración por la técnica y la conexión de las gemelas. «Me enseñaron una lección», dijo. «Me concentré tanto en mi propia velocidad que olvidé que un relevo es un equipo. Su conexión era su velocidad. Fue hermoso de ver, aunque doloroso de experimentar. Su humildad en la derrota le ganó un nuevo tipo de respeto y ayudó a cimentar la leyenda de las mexicanas. El relevo ciego no solo había creado campeonas, sino que también había contribuido a forjar el carácter de una rival. 2 años después, la pista de atletismo de Magdalena de Quino es un hervidero de actividad. La nueva superficie de tartán rojo brilla bajo el sol de Sonora. Docenas de niños y adolescentes corren, saltan y ríen. En una de las curvas, Luna y Sol, ahora con 22 años, están entrenando a un joven equipo de relevos. Un par de hermanos gemelos, de unos 12 años, intentan practicar el pase de estafeta sin mirar. La estafeta cae al suelo. El más joven patea la tierra con frustración. «¡Es imposible!», grita. Sol se acerca a ellos, una sonrisa amable en su rostro. Se agacha para estar a su altura. «El error que cometen es que están tratando de pasarse la estafeta», les dice suavemente. Los niños la miran, confundidos. Sol toma la estafeta y se la da a uno de ellos. Luego toma la mano del otro. «No se pasen la estafeta», repite, mientras une las manos de los 2 hermanos. «Pásense la confianza». Su mensaje es la moraleja final.
el secreto del relevo ciego y el corazón de su legado, que la conexión humana más profunda, la fe ciega en un compañero, puede generar una perfección y una velocidad que ninguna técnica individual puede igualar. La confianza no es una debilidad o un truco, es el arma secreta que puede crear velocidad donde no la hay y permitir que los desvalidos derroten al talento más arrogante. Si crees en el poder de la confianza para crear milagros, si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete. Únete a nosotros para seguir celebrando las victorias que se ganan no solo con las piernas, sino con el alma.